en combate. Yo tomo protesta el 1 de agosto y la primera llamada que llega a las 12 de la noche con 5 minutos, porque yo tomo protesta a las 11, es una llamada de delincuencia organizada al 089 que decía: no te equivoques, la noche es mía y el día es tuyo. Yo tengo manejo de armas, porque digo, pues si voy a darme de tiros, ni modo que sale con mi tiraúle, con mi resortera, el tiraúle se dice en Yucatán, pues tengo que darme igual que ellos, ¿no? Un policía ganaba 2,814 pesos al mes, un policía estatal. ¿Qué le puedes exigir a un policía que gana 2,814 pesos al mes? Me dijeron como el 26, no cedes a las presiones nuestras, a ver si no cedes a las presiones de los medios de comunicación y de la sociedad cuando empiecen a caer los muertitos. Y me cumplieron, me tiraron 12 cuerpos decapitados. Yo gano en 2007, en 2009 se convierte Yucatán en el estado más seguro del país y se mantiene hasta hoy con el mismo equipo de seguridad, pero también de directores de penales, de coordinadores C4, C5, C5I, y los que tienen que ver con la condición de fomentar el sentido de pertenencia y confianza en la sociedad. En combate por lo nuevo. Yo soy Gibran Ramírez Reyes y estamos en Combate por lo Nuevo, ahora con Ivonne Ortega. Bienvenida, Ivonne. Al contrario, Gibran, gracias. Es un honor de verdad poder platicar contigo. La vez pasada, uno de los episodios pasados, platiqué con Bernardo de León sobre algunos aspectos de un nuevo modelo de seguridad para la campaña de Maynes y para el que será el gobierno de Maynes. Ahora te invité porque tú tienes experiencia en el tema. Gobernaste uno de los estados más seguros del país, no sé si el más seguro. El más seguro. Y nos puedes decir cómo hacer más seguro un estado, cómo evitar que una crisis de violencia que hay en otros estados circundantes llegue al estado mismo. Y después, ¿cómo mantener? Antes de entrar al aire, me decías, quien te diga que es el artífice de la seguridad en Yucatán, miente. Te está mintiendo. ¿Por qué? Porque es la sociedad la que obliga al Estado a mantener la condición no solo de seguridad, sino de calidad de vida. Y yo quiero comentarte porque a mí me da muchísimo gusto ser parte de este gran equipo de la campaña de Maynes, porque tenemos a gente como Bernardo, que en paz descanse, a Job, que tienen la parte técnica, estudios, comparaciones con otros países, y yo la práctica. Entonces ese complemento y la sensibilidad de nuestro candidato de Maynes seguramente hará un extraordinario gobierno para entender de fondo cómo se puede garantizar la tranquilidad de las familias. Y la tranquilidad, lejos de lo que pudieran pensar todos los demás, no es con la fuerza. La fuerza es el último elemento que tiene que utilizar el Estado. Claro, si entras a un estado como Sinaloa, a un estado como Michoacán, pues tendrás que entrar primero con la fuerza. Pero lo que verdaderamente da el resultado es el sentido de identidad y de pertenencia. Cuando alguien quiere lo que tiene, no permite que nadie se lo venga a robar. Y eso es lo que pasa en Yucatán. ¿Cómo estaba el estado cuando tú entraste a gobernar y cómo está al final? En una condición en la que se empezaba a enraizar la delincuencia organizada. Yo tomo protesta el 1 de agosto y la primera llamada que llega a las 12 de la noche con 5 minutos, porque yo tomo protesta a las 11, es una llamada de delincuencia organizada al 089 que decía: no te equivoques, la noche es mía y el día es tuyo. Que ese es otro tema. Hay que cuidar no politizar la seguridad, porque parte de los costos que tiene la democracia es que un presidente municipal es de un partido, el gobierno es de otro y el gobierno federal es de otro. Entonces empiezan a echarse la culpa y a ocultarse información. La municipal no le dice al estatal, el estatal no le dice a la federal no le dice a la militar a la naval, y en esa desinformación se mete la delincuencia organizada. Es importante que en el tema de seguridad todos olvidemos el tema electoral y todos olvidemos a nuestro partido y recordemos a nuestra familia, que es la que sufre o puede sufrir todos los días. ¿Tú tuviste bronca con los panistas para eso? En un principio sí. Por eso digo que no se politiza. Podrás ver, yo nunca salí en campaña a decir nada de seguridad y nunca salí siendo gobernadora a decir a las 11 de la noche se paraban las patrullas en los centros comerciales y hasta las 6 de la mañana empezaban a circular, cuando yo ya tenía una llamada de no te equivoques, la noche es mía y el día es tuyo.
porque si lo polarizaba, lo único que iba a lastimar era el Estado. Podía yo lastimar al PAN, pero lastimaba al Estado. Entonces, cuando hicimos este pacto, el momento, viene un momento difícil, la delincuencia sabe apretar, o sea, primero empieza con mi familia, yo tuve que sacar a mi familia al extranjero, tuve que, pues obviamente, tener seguridad. Yo tengo manejo de armas, porque digo, pues si voy a darme de tiros, ni modo que sale con mi tiraúle, con mi resortera, tiraúle se dice en Yucatán, pues tengo que darme igual que ellos, ¿no? Entonces, empezamos a ir conteniendo las condiciones y creo que la parte más importante es, primero, no como en una relación, no reaccionar, sino primero hay que ver de qué tamaño. Cuando yo fui diputada federal y senadora, era el presidente Calderón, el presidente. Entonces yo empiezo a observar que él vio un avispero, pero no vio de qué tamaño estaba el avispero ni cuántas avispas habían adentro. Entonces apedreó el avispero y cuando salen las avispas, resulta que tenían más fuerza y parque que el Estado. Lo que hago en este caso es que primero me doy a la tarea de ver de qué tamaño está el avispero, qué tan penetrado, porque también hay que hablar de eso, qué tan penetrado estaba en ese entonces Procuraduría, hoy es Fiscalía, qué tan penetrado estaba la Secretaría de Seguridad Pública y también el sistema de justicia. ¿Y eso cómo lo haces? Con investigación. Con investigación. Ahí voy al zapar. Cuando los ciudadanos empiezan a tener... ¿Con inteligencia? Con inteligencia. Perdóname por plantear mal la pregunta. No, pero te puedo dar mal la respuesta. Fíjate que lo que ayuda mucho es que la inteligencia, la mejor inteligencia que puede tener un Estado, más allá del Pegasus y tantas cosas que han pasado, realmente es que la sociedad tenga confianza en su autoridad. ¿Quiénes tienen que tener confianza en su autoridad? Los taxistas, los boleadores de zapatos, los meseros, las prostitutas, los sacerdotes, los notarios, las escuelas públicas y privadas y las placas. Estas 8 cosas te dan toda la información que puedes tener de los que viven en el Estado y de los que llegan a vivir. A Yucatán llegan a vivir ahora 44,000 familias clase media, clase alta por año. Y hay un mito que dice que Yucatán es seguro porque ahí viven las familias. No, Yucatán es seguro, no viven las familias. Digo, no puedo poner las manos al fuego, yo ya ni siquiera soy gobernadora, pero conozco al equipo de seguridad que está trabajando y sé lo que hacen en investigación. Si llega un acta de nacimiento y un niño se inscribe en la escuela que no nació en Yucatán, la obligación del Estado es ver de dónde vino. A lo mejor vino de la Ciudad de México, vendió un departamento, compró una casa que tiene más, pero de repente te encuentras con comprar un rancho en efectivo o rentaron una casa, que esa es la parte de los notarios. Los taxistas escuchan, los meseros escuchan, las prostitutas escuchan, los sacerdotes y los pastores de todas las religiones escuchan. Y si se sienten la garantía de seguridad con el Estado, juegan con el Estado. Si no sienten la garantía de seguridad con el Estado, pues por supuesto que no pasan ninguna información porque corre riesgo su vida y su familia. Entonces, primero hay que darles esas garantías y el tiempo de reacción de la policía de Yucatán hoy, que es el mismo equipo y no hay acuerdo político. O sea, yo gano en 2007, en 2009 se convierte Yucatán en el estado más seguro del país y se mantiene hasta hoy con el mismo equipo de seguridad, pero también de directores de penales, de coordinadores de C4, C5, C5I, y los que tienen que ver con la condición de fomentar el sentido de pertenencia y confianza en la sociedad. Porque entonces, la última vez que yo revisé, Yucatán recibía más o menos unas 700,000 llamadas anónimas al mes. De las 700,000, 95% eran basura, pero el 5% que era real era garbanzo de libra. Entonces, por eso la capacidad de reacción de la policía es de 20 minutos el más tardado. ¿Cuánto tiempo te tardaste en hacer el diagnóstico de qué tan penetrado estaba el aparato de justicia, la procuraduría y en general el tamaño del crimen organizado en la entidad? Más o menos 7 meses, digo más o menos, pero creo que eso es importante. Igual yo lo he platicado con nuestro candidato Maynes. Me encanta que Maynes siempre está abierto a escuchar y dar su opinión desde la lógica que ve. Y cuando empezamos a investigar, fíjate que cuando los encuentras, la reacción natural sería castígalos.
Lo que hicimos nosotros es que fuimos como una bomba de tiempo, fuimos desarticulando lo que ya estaba contaminado, porque en ese momento no puedes aporrear la mano. Y aunque sabíamos que tenía nexos, ¿qué hacíamos? Mandábamos, por ejemplo, al que ya habíamos identificado, en lugar de que estuviera en Mérida con información, a Chemash, donde no hay señal de teléfono. Entonces vas quitando a los dadores de información y hasta que ya tienes el control, que fue más o menos en 2 años, aporreas la mano y entonces ya tienes el control. Porque si aporreas la mano y no tienes el control, pues la verdad es que no pueden ser más fuertes que tú. Digamos, procediste a echarlos del Estado de alguna manera. A procesarlos. Todos están procesados. Todos están procesados del nivel que fueran. Y la otra es que, por ejemplo, cuando yo llego al gobierno, un policía ganaba 2,814 pesos al mes. Un policía estatal. Un escándalo. ¿Qué le puedes exigir a un policía que gana 2,814 pesos al mes? No tenían derecho a casa porque su trabajo era de alto riesgo. No tenían derecho a seguro de vida porque su trabajo era de alto riesgo. Entonces, también tiene que haber este pacto del Estado y la policía de lealtad de ida y vuelta. Si el policía es leal con el Estado tiene que ser leal con el policía. Tenían uniformes, a lo mejor han visto algunos, que también tienen que ver, o sea, cafés, beige. Tú cuando ves un uniforme beige, ¿a qué relacionas? A un cilindrero, a un cartero, pero no a una autoridad. Yo policía de tránsito porque de ese color eran en la Ciudad de México cuando yo estaba chico. Claro, un policía de tránsito, no de fuerza. Si tú pones a los que son de contención, no a los que son turísticos en Yucatán son blancos sus uniformes. No, si tú pones, tienes que poner negro con dorado, azul con plateado. O sea, si a ti se te persigue una patrulla, está documentado y estudiado psicológica y psiquiátricamente, se te pega una patrulla blanca atrás, dices me va a poner una multa. Si viene una patrulla negra atrás que te o sea, esa sensación también hay que cubrirla. Las patrullas que tenía Yucatán tenían 800,000 kilómetros, la que menos tenía. Entonces, y ahí empiezas a la parte, porque he entrado a varios debates en donde si no hay dinero, si el dinero no lo asigna el Estado, ahí es donde la creatividad y las relaciones y el conocimiento, como Bernardo y como gente que ha estado en muchos temas, puede ayudar. Por ejemplo, en Yucatán las patrullas son leasing. ¿Por qué? Porque no puede el Estado estar comprando patrullas permanentemente. Inclusive es un problema cuando se vuelven chatarra porque no las puedes desajenar del Estado, es un bien del Estado. ¿Cuántas personas, cuántos agentes del Estado y cuántos intermediarios entre el Estado y el crimen organizado metiste al tanque? Habían más o menos 14, digo de alto nivel, más o menos 14. De los de medio nivel se valoró si era plata o plomo y al final terminaron siendo como 36, creo, si la mente no me falla. ¿Qué es lo que nos decía Bernardo? En realidad, los perpetradores y el motor de la violencia son poquitos. Son bien poquitos y dan la impresión de que a veces de que son más grandes que el Estado. Claro. Bernardo te decía algo que dicen sus estudios. Yo te puedo decir, te estoy diciendo 36, la corporación policíaca son 4,000 elementos y habían 36. Hizo falta un trabajal para ubicarlos y saber qué es lo que estaban haciendo. Y lo sabían sus propios compañeros, pero le tienen miedo. Por eso tienen que dar la seguridad del Estado que juega con ellos. Porque muchos eran mandos. Es correcto. Entonces no sabes si está enterado el jefe o le reportan. Te voy a poner, por ejemplo, al revés, a los que sí aguantan la presión. Tenía un comandante que le ofrecían 400,000 pesos mensuales. O sea, un comandante que gana 45,000 pesos conmigo, 45,000 pesos al mes, porque antes ganaban 15. Y me dice, ¿qué hago? Le pusieron 400,000 pesos en la puerta de su casa. Y le dije, oye, ¿sabes qué? Hay que tener la garantía que ellos vean que tú no lo tocaste, porque ellos, hay que entender, la delincuencia entiende entre signos para ellos que hay acuerdo. O si hay quienes avientan a hacer acuerdos, veo fotos de la presidenta de Chilpancingo, de verdad me da pavor eso, porque en la delincuencia no son aliados, son esclavos, tengan cuidado. Entonces, ese portafolio, cortamos las ligas y lo pusimos en la avenida 128 y se volaron todos los billetes. La gente agarró todos los billetes, pero la lectura es: yo no toqué un centavo.
O sea, son cosas que hay que ir haciendo, que son prácticas del día a día y que cuando no te metes a la operación, pues no sabes. Yo coordinaba personalmente y aquí quiero comentarte en este tema, cuando viene el momento del punto de quiebre, que es más o menos a los 2 años, no, a los 2 años exactamente, el 28 de agosto del 2008, me tiraron 12 cuerpos decapitados. O sea, me dijeron como el 26, no cedes a las presiones nuestras, a ver si no cedes a las presiones de los medios de comunicación y de la sociedad cuando empiecen a caer los muertitos. Y me cumplieron, me tiraron 12 cuerpos decapitados. ¿Te llamaron al teléfono de tu casa? No, al 089. El 089 era su método de comunicación con el gobierno, no solo conmigo, con el gobierno. Entonces, tiran los cuerpos decapitados si viene una crisis brutal. Y aquí, por ejemplo, en lo que está pasando, yo lo veo y de verdad digo, y estoy segura que Maynes lo hará diferente. Siempre los equipos de cuarto de guerra te dicen, oye, no salgas tú, que salga el secretario de Seguridad Pública, que salga el secretario de Gobierno. Le digo, oye, si la gente votó por mí, ¿quién tiene que salir a dar la cara? La que tiene que salir a dar la cara soy yo. Y yo salí a dar la cara. Nunca salió mi secretario de Seguridad ni nunca salió mi secretario de Gobierno. Para eso es muy importante que el gobernador entienda que una gubernatura es un cargo terminal en el 90%, bueno, en más de los casos. Claro. ¿No? Pero como todos los gobernadores se marean y sienten que ya son que pueden ser presidentes, ¿no? Sí, sí, claro. Casi todos, pues le siguen la corriente a los cuartos de guerra que les dicen eso, ¿no? Sí, claro, cuida tu imagen, ¿no? Le digo, si la gente tiene que ser por quien votó. ¿Y qué tiene de importancia aquí que tampoco estamos, no es mi, constitucionalmente no es mi función, constitucionalmente no es función del gobierno del estado y no es función de los municipios, moralmente sí, ahí viven sus familias. Y te digo porque cuando era gobernadora, mis compañeros gobernadores me decían, a ver, Ivonne, no te metas, ya tuviste 3 atentados, no es tu problema, es problema de la federación. Y yo decía, no, es mi problema porque mi familia vive ahí y yo voy a seguir viviendo ahí. Y cuando pasa esto de los decapitados, yo reúno a los comandantes de la policía en un saloncito como este, más o menos uno chiquito con los comandantes, y yo les digo con toda honestidad, les digo, a ver, compañeros, ¿seguimos de frente o le paramos? Porque nosotros estamos al frente. Y imagínate a un comandante, para que seas comandante has vivido muchas cosas, de 35 años, cuadrado ante su jefa, que dice, a punto de llorar, estamos contigo, jefa, pero estamos solos. ¿A qué se refiere cuando dicen estamos solos? Esto que te comentaba, que la presidencia municipal no le dice a la estatal a la federal. Entonces yo le hablo en ese entonces al presidente Calderón y le comento, le digo, presidente, le quiero comentar una reunión que acabo de tener, y yo le pregunto a usted, estoy sola porque no les he contestado. Y me dijo, no, gobernadora, cuente usted con todo el respaldo del Estado. Digo, cuento con todo el respaldo del Estado, permítame a mí coordinar los destinos de seguridad de Yucatán. Y a partir de allá, que tengo que reconocerle que lo cumplió, hicimos una mesa de 14 elementos en el que presidía la gobernadora. Y no nos reuníamos todos los días en la mañana, nos reuníamos los lunes en la mañana, a las 6 de la mañana, intercambiábamos información, verificábamos las fuentes y actuábamos. No teníamos que reunirnos todos los días. Yo veo ahorita que dicen en Palacio Nacional, nos reunimos todos los días a las 6 de la mañana. ¿Y el resultado? También de qué me sirve que se reúnan todos los días a las 6 de la mañana. Se pueden reunir a las 10 de la noche si quieren o a las 4 de la tarde, pero que haya resultado. Si no hay resultado, no sirve. ¿Cuál era, digamos, el orden del día de esas reuniones? Primero, cada uno pasaba la información, qué pasaba por aire, qué pasaba por tierra, qué pasaba por mar. Yucatán tiene 9 entradas al estado. Las 9 tienen un equipo de alta gama, pudiéramos decir, de capacitación, de alta confianza, y todo lo que entra y sale, si has ido a Yucatán lo habrás visto, se revisa. Y tú, si eres un turista, a veces te molestas. Recibía yo muchas mentadas de madre por eso, y seguramente el gobierno actual también, porque si tú vas a pasear a Yucatán y te quitan 15 minutos, pues son 15 minutos de tu vacación, pero todo lo que entra y sale revisado. Es impresionante lo que encuentras si tú revisas aleatoriamente. Es impresionante. Maras salvatruchas, desertores de caibiles, desertores del ejército de Guatemala. ¿Qué es un caibil? Eso es la gente que contrata la delincuencia organizada de México para hacer las cosas horribles, o sea, sacar los ojos, arrancar la piel, esas cosas muy feas. Sí, un cuerpo de élite ultraviolento
como el que en su momento constituyeron los Zetas en México. Fíjate que viendo algunos casos de diversos sitios del país, son la segunda nacionalidad en desapariciones. Sí. Los guatemaltecos, por esa razón, de los caiviles. Y estadounidenses, por ejemplo, que... Sí. Bueno, es que es bien Está muy difícil corto el programa porque si no te debo contarte cualquier cantidad de anécdotas que pasan en el retén. ¿Sabes? Ahí es muy difícil, supongo, identificar a los agentes de inteligencia de los Estados Unidos, porque pues hay tanto turista que... Voy a contar una, no voy a ventanear quién. Un general de división de la tercera región salió de civil en un coche civil, pero evidentemente con un puntero, con una escolta, rapados los que lo acompañaban. Entonces viene mi policía y lo detiene. Y me llama el secretario de Seguridad Pública y me dice: jefa, tengo que comentarle algo. Cada vez que me decía eso era algo. No voy a decir la palabra exacta que dijo, pero si la regamos, tenemos al general detenido. Le digo, ¿cómo? Y ya me explicaron. Entonces le digo, tráigame al general. Por eso tiene que estar respaldada tu policía. Tráigame al general. El general estaba furioso. ¡No! Y le dije, general, dígame usted si mi policía actuó correctamente o no. Tenía usted puntero. Estaba de civil. Tenía escolta. Estaban armados. Y parecían con la pelada como se pegan los delincuentes. Le dije, todo parecía que no fuera usted y usted estaba de civil. ¿Hizo bien mi policía o hizo mal? Usted dígame si la castigo. Entonces me dijo, no, tiene razón. Hizo bien. Entonces, que la policía se sienta respaldada en sus acciones, porque ya sabes, le hablan que le pararon una infracción al senador y no sabes con quién te estás metiendo. La policía tiene que saber que cuenta con el respaldo del Estado. Por eso decían, es que la jefa es cabrona. Y ahorita los policías me hacen así en Yucatán y yo les digo que el jefe es el que paga, porque esa es la realidad, y ellos me hacen que la jefa es del corazón. Sigues teniendo ahí contacto con algunos de los policías. O sea, es un cuerpo que se consolidó también profesionalmente en una carrera policial. Sí, claro. De entrada el secretario... ¿Antes había carrera policial? Había carrera policial, pero los mandos medios e intermedios, por eso me duele mucho lo que pasa en Campeche, que es un país vecino, los mandos medios e intermedios eran cuotas políticas. Y tú tienes que mandar a los temas de seguridad, fiscalía, procuración de justicia, seguridad pública, a cárceles, penitenciarias, etc. Tú tienes que mandar a gente que sepa, no que te caiga bien ni que sea de tu equipo. En el caso del secretario de Seguridad Pública de Yucatán, él es un policía de carrera. Él empezó aquí dirigiendo el tránsito, aquí en la Ciudad de México. Entonces hay una empatía entre ellos porque saben todos, digamos, las mañas de los policías, difícilmente lo pueden engañar. Y los comandantes de la policía, las comandantas, porque ya hay mujeres, son las que vienen subiendo de nivel en servicio civil de carrera. Y no en nombramiento, porque en Yucatán el policía solo puede subir en su rango si se lo merece. Si no se lo merece, no sube en su rango. Claro, menos el secretario, que se lo tiene que nombrar. No, de repente nombras a un civil y se uniforman. Eso para los policías es una mentada de madre, porque ellos vienen formándose. Entonces son como pequeños códigos que si tú no te metes, que si no estás, pues no entiendes. Se me hace eso, no sé cómo sentirme respecto a eso, cuando la tendencia en algunos sitios, pensaba más bien en las fuerzas militares, es tender hacia lo civil, ¿no? No separar tanto las tareas de seguridad nacional y en este caso de seguridad pública de la política y en ese sentido de lo civil, de lo común, ¿no? Claro, fíjate que podrás ver estados donde en condiciones de desesperación, bueno, ayer nombraron al subprocurador en Acapulco, el Guerrero, que es un militar. O sea, los militares están formados para la contención y la fuerza, y los civiles están formados para la reconciliación. Entonces, cuando tú pones un mando militar a un mando civil, no se entienden.
no se entienden, No tiene nada que ver. no tiene nada que ver. Y ha sido una política generalizada en este gobierno. El gobernador que gana del partido oficial Le mandan un general. le mandan un general. Y ha pasado el caso de que los han exhibido así como O asesinado. gente que no gobierna. Por ejemplo, en Quintana Roo se hizo un nombramiento y le dijeron, no, es este señor de la Marina. O en Tamaulipas también, el primer nombramiento. Y no, ahí va un general, aunque todo indique que eso no funciona. Por lo que decías, además, hay una diferencia de formación Brutal. incluso en el tiempo de formación. Todo el mundo piensa que es al revés, pero es más caro y cuesta más tiempo entrenar un policía, digamos, para que tenga un certificado único policial. Tú, desde luego, promoviste la certificación de tus mandos. Claro, la capacitación, o sea, tenías que garantizarles salario, es lo primero, seguro de vida, derecho a casa, capacitación, armamento, porque cuando llego tenían un revólver de 6 balas, le ponían 4 porque no se disparaban los pies. Hoy tienen Beretta 9 milímetros, 60 tiros. O sea, si los vas a mandar a competir con la delincuencia, Yucatán es el único estado que tiene tanquetitas de guerra, blindadas, y son los únicos que no autorizó el ejército de poderlas tener. Y las sacamos a pasear. Digo, no las hemos tenido que utilizar, no las han tenido que utilizar, pero es un poco decirlo. Si vienes en un helicóptero, te lo bajo. O sea, no estoy jugando. O sea, si tú tienes, yo también tengo armamento. Uniforme, dignidad, reconocimiento. En Yucatán puedes ver, por ejemplo, que un policía se baje a una tienda comercial para no hacer promociones en ninguna tienda y el que está en la cola le dice al policía, le pago su cuenta. Eso no lo ves en ninguna parte del país. O, por ejemplo, los que están en retenes que no están acondicionados para tener baño y servicios. Las familias le dicen, pase a bañarse a mi casa. ¿Dónde puedes ver eso? ¿Y la rotación de policías qué tal era? Casi nula. Por cierto, ahí igual, por eso digo que tienes que ver, por ejemplo, te dicen, para que seas policía, en el caso de Yucatán era, tienes que medir mínimo 1,68 en Yucatán. 1,68. Yo digo, ¿y para qué lo quiero grandote si no es leal? Lo prefiero chiquito, pero leal con el Estado. Entonces vas quitando esos mitos de que si eres policía tienes que ser alto y aparentar. La policía de Yucatán tiene policías chaparritos, pero efectivos y totalmente leales al Estado. O sea, la rotación es cero casi, pero esa es la otra parte. La gran mayoría de los policías, en el caso de Yucatán, son de Yucatán. ¿Por qué? Porque en el tema de la Guardia Nacional, por ejemplo, tú mandas a 600 elementos de la Guardia Nacional, la gente no los conoce, no sabe dónde les puede reclamar, ellos no tienen vergüenza de lo que puedan hacer, no les tienen confianza. En cambio, si tú le mandas al vecino que es el policía, primero lo conocen, lo pueden acusar, su familia se avergüenza. Entonces hay una serie de condiciones y localidad. ¿Y esto no ha cambiado con las dinámicas de la migración? No. Porque hay una identidad pues muy arraigada, incluso separatista en algunos casos, ¿no? Ahora ya no tanto, porque hay quienes ya llegaron a votar que definen distritos locales. Sí. Literal, hay un distrito local que tiene 32,000 gentes de fuera con credencial de elector. Pero bueno, sigue el arraigo. Sigue el arraigo. ¿Qué es lo que pasa también en Yucatán? Por eso digo que es la sociedad. No es nada más el tema de la seguridad, sino de la condición de vida. Cuando llega alguien a vivir a Yucatán, los yucatecos lo estabilizan, digamos, a vivir como Yucatán. Te voy a poner un ejemplo. Están en el súper con el carrito de la casa y llega uno de aquí, particularmente de la Ciudad de México, y con mi respeto al chilango Chertoriski, y se mete de golpe a ganar la fila. En Yucatán retroceden y le dicen, pase usted, debe de tener mucha prisa. Bye, nunca más lo vuelven a hacer. Ves que en Yucatán hay glorietas y no hay semáforos. El primero que se lo pase, pues lo chocan. Entonces se van acostumbrando a que si fueron a vivir a Yucatán, tienen que vivir por lo que se fueron a vivir a Yucatán, cumplir con esas reglas. ¿Alguna otra cosa que se nos esté yendo? Ya nos contaste un poco cómo inició, que me queda claro que no hay otro inicio más que el combate a la corrupción y a la cooptación de cuadros del Estado para después proceder a identificar y encontrar los mercados ilegales, ¿no? Claro. Que era, supongo que el de la droga,
el tráfico de personas. A lo mejor no sé si recuerdas, en el caso de Yucatán es más el traslado. De nosotros de Mérida para arriba era el Cártel del Golfo y de Mérida hacia Quintana Roo era Zetas. No sé si recuerdas, pero detuvimos un avión que salió de Colombia con 4 toneladas de cocaína pura, porque era de traslado, por la cercanía con Quintana Roo. Sí. ¿Había pistas clandestinas? No había pistas clandestinas, pero despegan, por eso sirve la inteligencia. Cuando despega el avión de Colombia, nosotros le empezamos a decir, y digo nosotros, no solo yo, o sea, la policía, también los militares, ya en trabajo coordinado. Y pretende aterrizar en Quintana Roo, ya estaban avisados los militares y no permiten que aterrice en Quintana Roo. Pretende aterrizar en Yucatán, ya tenemos todas las pistas y no puede aterrizar en Yucatán. Entonces gasta el combustible sobrevolando, y aterriza, mis respetos para el piloto, aterriza en un monte de Texcoco, por cierto, de Texcoco, el gran Texcoco, donde se descarriló el tren, aterriza en un monte de Texcoco y al piloto no le pasa nada y al copiloto solo se le fractura la rodilla. Y tenía el avión 4 toneladas, o sea, no tenía un espacio que no tuviera, 4 toneladas de cocaína pura. Interpretado eso a dinero. A millones de dólares en el mercado miles de millones de dólares. Entonces, también tienes que saber qué rol juega tu estado, si es de consumo, si es de paso, porque los que son delincuentes, si les va cerrando las condiciones de, por ejemplo, de distribución de droga, pues entonces empiezan a pensar en secuestro, derecho de pago de piso y otras cosas que lastiman a la sociedad. Por eso tienen que ser un trabajo en donde la sociedad tenga confianza en su autoridad y le reclame también. Hoy, los que son candidatos a la gobernatura en Yucatán, lo primero que le dicen, cualquier evento que vayan de cualquier partido, le dicen, garantízanos y fírmanos que se quede en un equipo de seguridad. Esa es la importancia de la sociedad. ¿Y qué otras economías ilegales hay? ¿La extorsión, supongo? No, en Yucatán afortunadamente no, ni pago derecho de piso. Una vez entré a un restaurante a ver a una persona y estaba una familia de las más ricas de Yucatán, la otra aquí, habían 6 sin ninguna escolta y sin una camioneta blindada. Y ya, entonces paso de droga y ya, se acabó. Y consumo, pero el consumo ahí, por ejemplo, hay que administrarlo, porque, por ejemplo, cierras completamente las entradas y se te vuelve loca la población que consume. Tampoco es bueno, porque entonces empiezan a haber asesinatos por falta de droga. Esto no me lo tienes que contestar, pero ¿se puede pacificar y mantener la seguridad en un estado con puros medios legales y constitucionales? En la rayita. en la rayita de la Constitución. Sí, y algunas cosas que se tienen que respaldar, aunque no estén legisladas en el momento, pero hay que respaldarlas porque garantizan, por ejemplo, darle seguimiento a un acta de nacimiento no es tan constitucional, pero es efectivo. Sí, porque además ahí hay esos pequeños resquicios del Estado que dominan unos cuantos, que muchos políticos no tienen en el mapa y que son claves. Este sistema de las actas de nacimiento, que pues, es de un poder enorme, que está en manos del gobierno federal, esconde lo que quieras. Lo que quieras. Y la placa. Mafias de tráfico de personas, porque con una de esas ya puedes sacar un pasaporte, claro, ¿no? Y ven inventos de cambio de identidad que pueden costar un montón y que al final acaban en el sistema, ¿no? Con las personas que tienen puerta de entrada y de salida. Y a veces solo necesitas el certificado que te dé un secretario del ayuntamiento, ¿no? Un oficial de registro civil. Un oficial de registro civil de cualquier municipio. Sí, la verdad es que Nosotros hicimos digital. Por cierto, el combate a la corrupción, que lo trae Maynes entre sus propuestas. Si tú quieres combatir la corrupción, hay muchísimas cosas para combatirla, pero la que es efectiva, digitaliza los procesos. Si digitalizas los procesos, mientras menos manos toquen un proceso, menos corrupción hay. Las actas de nacimiento en Yucatán son digitales, las escrituras son digitales. Entonces, cuando tienes toda esta digitalidad, lo único que tienes que hacer es cumplir estrictamente con la norma. Si no cumples, no pasas, es una computadora. ¿Combatiste notarios amafiados? Sí, tuve temas complejos allá con el colegio de notarios al principio. Por despojo de tierras, ¿ok?
En Yucatán hay mucho de ese asunto, sigue habiendo lamentablemente, pero cuando tú los vas identificando, pues vas viendo también con quiénes, tampoco son muchos, o sea, tampoco con mucha claridad quiénes son los que se prestan a hacer qué. Entonces también hay que medirle porque si quieres que jueguen de tu lado, pues no todo tienes que cuestionarles. Y finalmente, sino solo las que afectan al Estado. Finalmente y brevemente, ¿cómo se mantiene la seguridad? Hay un ciclo que a veces se reproduce, que es que quienes construyen paz y seguridad, después, al tener el monopolio de las armas, de los vínculos sociales, se constituyen, nos decía Bernardo, en los nuevos perpetradores de crimen en sus diversas modalidades. ¿Cómo le hace uno para que eso no suceda? Desde la formación en la academia. Desde la formación en la academia tú vas viendo qué característica tiene cada policía. Por ejemplo, tú tienes un grupo o varios grupos de élite que son para contener manifestaciones. Estos son gente que les escupen, les pegan y no reaccionan. O sea, son gente que se mantiene impávida, pero desde la academia en su formación se van detectando. Como artes y oficios. También en policía hay artes y oficios. Hay el que es para ser policía turístico, por ejemplo, porque sabe hablar inglés, porque se comunica bien, porque tiene una buena apariencia, porque genera seguridad. O sea, vas identificando y entonces por eso el servicio civil de carrera. Por eso cuando tú vas haciendo el rango en tu grado, por decirlo de alguna manera, vas identificando. Cuando llegues a ser comandante, ya difícilmente vas a poder tener esa condición. Si yo te pongo de comandante, lo primero que suena es la caja, porque pues es un lugar muy atractivo. Para todo, no solo para la delincuencia organizada. Bueno, pues yo creo que con eso terminamos. Bueno, muchas gracias. Al contrario. Por esta conversación. Esperemos que haya notas porque falta, tengo muchas en mi buchaca. De seguridad. De seguridad, sí. Pues vamos a hacer otras, seguro que sí. Y también tenemos que hablar de política. Bueno, también esas tengo muchas. Y también tenemos que hablar de gastronomía, porque yo sostengo que Oaxaca es el primer lugar en gastronomía de este país y tú tienes otra opinión. Todos los que nos estén viendo son testigos. Le voy a dar comida yucateca hasta que se vomite para que cambie su opinión. Y gracias a usted también por haber estado una vez más aquí en Combate por lo Nuevo. Maynes, presidente. En Combate por lo Nuevo.